aquí y entonces vamos a seguir estudiando Gálatas, como lo hemos venido haciendo todas estas semanas. Y no hemos pasado mucho del capítulo 1 de Gálatas, ¿cierto? Pero hay tanto que decir que es necesario que nos quedemos aquí. Estuvimos hablando acerca de por qué Pablo saludaba de la forma que saludaba. Y estuvimos viendo algunas cosas con respecto a la declaración del Evangelio que le hace en los primeros versos, ¿cierto? Que él inmediatamente dice, en el verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, cuando Pablo escribe los Gálatas, entonces inmediatamente que saluda, presenta el Evangelio. Ahora, Pablo en Gálatas hace un saludo un poco diferente al que hacen todas las otras cartas que él da. Si ustedes ven y tienen tiempo, es muy cortito porque son los primeros versos de cada carta. Ustedes pueden leer y pueden ver que, por ejemplo, a los corintios les dice, y a los santos. No les dice, hola carnal, ¿cierto? No les dice a los carnales de Corintio, porque había un problema con la iglesia de Corintio. A los colosenses, a los efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses, todos los saluda, gracia, paz, y todo sin ningún problema. Y habla, por ejemplo, de lo que está pasando o que él se ha enterado de lo que está pasando en las iglesias y les dice, no sé, se ha escuchado mucho de ustedes, de lo que está sucediendo ahí y eso me alegra. Pero con los Gálatas es un saludo diferente porque es como que pone las jinetas o muestra las jinetas, ¿cierto? Porque tiene que ver con lo que estaba sucediendo en la región. La semana pasada vimos que habían dos partes que le llamaban Galacia del Sur y Galacia del Norte. Entonces no era solamente una isla, un lugar, sino que era toda una región que había sido contaminada con los judaizantes. Entonces cuando Pablo termina de saludar y de decir quién es y de declarar el Evangelio, lo primero que hace, les reclama y les dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ni siquiera es como tiene un preámbulo mucho mayor, sino que inmediatamente pone los puntos sobre las íes. E inmediatamente va a ordenar lo que estaba desordenado. Ahora, si nosotros vemos y estudiamos, por ejemplo, se dice que la iglesia de Éfeso y de Colosas eran iglesias maduras, sobre todo la de Éfeso. Ahora, a la de Éfeso, que se supone que era madura, les dice, el que roba, no robe más, ¿cierto? El que mienta, no mienta más, etcétera, etcétera. Colosenses no se ve como un tirón de oreja en algo. Pero los corintios, por lo que nosotros hemos estudiado y lo que nosotros sabemos, eso eran cosas serias, porque ellos son los que tenían contienda, los que peleaban, los que tenían celo, los que eran demasiado carnales, porque eran demasiado desordenados en sus reuniones y todo. Y Pablo no los corrige tan fuerte como corrige a los Gálatas. Entonces, eso nos muestra algo, nos muestra que ese evangelio diferente que él dice allí, entonces es un problema grave. O sea, más grave que una iglesia carnal es una iglesia que siga un evangelio diferente. Por eso Pablo es como que va al tiro al grano, como 2 cucharadas a la papa, ¿cierto? Al tiro al grano. Entonces dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué tan pronto? Porque
no porque se hayan alejado, es el énfasis que hace Pablo, sino que el énfasis de Pablo es tan pronto. O sea, todo el tiempo que estuvo allí, todo el tiempo que él estuvo enseñando, o sea, se fue y es como cuando a veces uno dice en las parejas, ¿cierto? Dice, menos mal que me amaba, iba cerrando la puerta y ya estaba llamando a otra, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está hablando. O sea, tan pronto, o sea, todo lo que hablé, wow, bienvenida. Todo lo que hablé, todo lo que enseñé, todo el tiempo que estuve con ustedes, o sea, lo desecharon así. O sea, a la primera de cambio que alguien les vino a decir, ni siquiera preguntaron si esto era correcto ni nada, sino que sencillamente lo tomaron y lo siguieron. Y ya vimos recién, o sea, ningún otro saludo en las cartas de Pablo es igual al de los Gálatas. Entonces, los Gálatas, en realidad, porque para nosotros ¿quiénes sería la iglesia con problemas? Los corintios, ¿cierto? Pero para Pablo es peor seguir un evangelio diferente que ser carnal, porque por último el carnal es carnal. Pero el que sigue una doctrina distinta, a sabiendo de la doctrina correcta, eso es desechar la gracia de Dios. O sea, si yo soy enseñado en el evangelio y después me acomodo o por llevarle la mena a alguien o por conveniencia, yo cedo en esto, para Pablo es grave, muy grave. Entonces, Pablo, en esta carta, por ejemplo, no hay expresiones de agradecimiento o de alabanza. No alaba a la iglesia de Gálatas, sino que lo que está haciendo es como, tenemos que hablar. Bueno, los que me conocen más tiempo saben que yo soy bastante directa, ¿cierto? Entonces, a veces yo saludo a alguien y digo, hola, sí, ¿podemos hablar un cachito? Digo, mira, lo que pasa es esto, ta. Entonces, y me quedan mirando así como, Pablo era así, con los Gálatas. Bueno, ya, Pablo era así, o sea, ¿saben qué? Le estoy escribiendo a ustedes, hace mención del evangelio, conversemos. A ver, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando allí? Entonces, ellos no es que se estén o estén desechando un mensaje, porque hay gente que dice, desecharon a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Samuel habla con Dios acerca del pueblo de Israel porque le comenzaron a pedir un Dios, un rey a Dios? Y empezaron, queremos rey, ¿cierto? Y Saúl les dice, Samuel les habla y les dice, bueno, pero es que esto no es correcto todavía, Dios tiene un rey, pero todavía no es el tiempo, y comienza a tratar de negociar con ellos, y en un momento ellos dicen, no, mira, tú habla con Dios porque nosotros queremos rey. O sea, bueno, ahí si nos ponemos a estudiar eso, nos vamos a dar cuenta que es mucho más profundo lo que estaba sucediendo con ellos, pero Samuel habla con Dios cuando ya Dios dice, ok, unge un rey, haz esto otro, y Samuel se entristece. Si ustedes lo leen, y Samuel estaba triste y enojado. Y Dios le dice, ¿y qué te preocupa? Si no te han desechado a ti, al que desecharon fue a mí. Así que, ¿qué tanto sufres tú? Es como cuando uno se enoja porque le hicieron algo al amigo, ¿cierto? Es como tomar la ofensa ajena. Entonces, y Samuel estaba ahí todo entristecido, todo compungido, y Dios le dice, no hagas tanto. Si me lo hicieron a mí, yo no estoy haciendo esto, ¿por qué tú? Entonces, con los Gálatas,
Pablo, no es que desecharon a Pablo, desecharon a Jesucristo. Y el Evangelio que habla de lo que Jesucristo es, el Evangelio es Cristo. Entonces, ellos desecharon la forma que Dios había dado para ser salvos. Eso es por eso es grave. Porque ellos dijeron, Dios lo hizo de esta manera, este es el camino, pero yo creo que es mejor este otro rumbo. Eso es lo que hacían los judaizantes. Los judaizantes no eran gente mala, porque a veces nosotros decimos, péguenle a esos bandidos, ¿cierto? Mátenlo, miren lo que hicieron con los Gálatas. No, porque ellos no fueron a la fuerza a hacer algo. No fueron a obligar a estas personas a la fuerza a que tomaran una decisión, sino que los Gálatas fueron seducidos, porque eso es lo que habla Pablo, ¿cierto? Que fueron seducidos por este mensaje. Pero los que entregaban el mensaje era gente que creía que estaba haciendo lo correcto. Y eso es lo más peligroso del asunto. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos gente que cree que está haciendo lo correcto, pero va en contra de lo que Dios dijo? Y a lo mejor lo hacen con un corazón sincero, porque eso es lo que ven, eso es lo que entienden, eso es lo que creen y eso es lo que hacen. Por ejemplo, antes yo prendía velitas a una estatua, antes de venir al Evangelio, pero yo era sincera en hacer eso. Yo creía que eso era correcto. Hasta cuando me di cuenta y vino luz a mi vida y alumbró todo y me mostró, wow, estás haciendo algo que no está bien. Entonces ahí yo dije, ok, ¿sigo haciendo eso o hago esto otro que Dios me está mostrando que es lo correcto? Entonces, pero la diferencia acá es que los Gálatas ya tenían esa luz. Es como que yo ahora fuera a prender velita. Para no pelear con la familia, para no causar conflicto, para caerle bien a cierta gente, porque eso es lo que le reclama Pablo a Pedro. Vamos a decir Jim y Bob. Fácil. Entonces, Pablo lo que le reclama a Pedro es que Pedro tuvo una evidencia, estuvo allí cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y Dios no les pidió nada. Y además Pedro estuvo allí en la reunión cuando todos llegaron al acuerdo de que Dios había extendido la gracia hacia los gentiles y que no había que pedirles nada. Pero cuando estaba con gente que lo intimidaba a Pedro porque sabía más de ciertas cosas o eran más letrados, entonces Pedro se acomodaba y les decía que sí. Y eso es lo que Pablo le reclama a Pedro. Porque no es que le dijo que sí. No, esto era grave. Esto es dejar a Cristo. No es solamente que están siguiendo una idea falsa. Jesús es la verdad. Y Jesús es la verdad absoluta. Los demás todos tienen una verdad y los judaizantes tenían una verdad, pero ellos conocían la verdad. Y por llevarles el amén, porque se lo dijeron bonito, porque la semana pasada hablábamos de lo que es seducción, ¿cierto? Entonces se lo dijeron bonito, qué sé yo, ellos dijeron, bueno, ok, hagámoslo. Entonces, a veces nos sucede, no sé a ustedes, pero hay tantas predicaciones en la web, hay tantos libros en las librerías, hay tanta gente que realmente es docta en ciertas cosas, que de repente te empiezan a hablar y como nosotros decimos en Chile, ¿cierto? No vuelan la perdiz, ¿cierto? Nos confunden y es como, a ver, espérense. Y de repente nos encontramos que estamos haciendo así como, y de repente, no,
Cuando tú tienes raíces fuertes doctrinalmente, no te envuelas la perdí. Porque tú, los Gálatas, lo que les pasó es que no alcanzaron a echar raíces fuertes. Entonces, todo árbol que no echa raíces fuertes, un viento de doctrina lo puede tumbar. ¿No dice eso en Efesios 4? Dice que los dones de ministerio fueron puestos para que la iglesia sea edificada y para que no vengan vientos de doctrina que la muevan de allá para acá. Para que nos hagan caminar firmes en la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo. ¿Qué verdad es esa? Su sacrificio es suficiente. Es por gracia. Por más que yo quiera, mire, a mí como pastor no me conviene predicar gracia. A mí como pastor me conviene predicar gracia, pero con ley. Me conviene más predicar ley. En realidad me conviene asustarlos. Si no vienen a la iglesia los miércoles, todos se van al infierno. Les aseguro que estaría lleno. Eso le conviene a un pastor. Le conviene decir, Malaquías dice que si no diezmas, no sé, vas a perder todo. Eso le conviene. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no? Porque sería predicar un evangelio diferente. Y Pablo es duro con esto. Porque Pablo dice, y el que haga, porque no solamente dice que ese evangelio es maldito, sino que el que enseña ese evangelio es maldito. Ese sí que es un problema. Por eso maldice 2 veces. El predicador de la gracia maldice 2 veces a alguien que enseña algo diferente, que nos aparte de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos aleje de la gracia de Dios, que nos dé otro camino para llegar a Dios. Entonces, Gálatas en el verso 7 dice, recién leímos el 6, dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A ver cómo lo dice Dios hablado. Y dice, en realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Y la Biblia de las Américas lo dice de la misma forma. Miren, la versión internacional lo dice así. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ahora, ¿quién es el que está interesado desde un comienzo en tergiversar las cosas? Ya sabemos ya, ¿cierto? Algunos ni siquiera lo nombran porque les da miedo. Entonces, Satanás tomó lo que Dios dijo y le agregó por aquí, le cambió unas palabritas por acá y se lo presentó a Eva de una manera distinta. Lo perturbó para que Eva pensara que lo que Dios había hecho por ellos no era suficiente, que faltaba algo. Es el mismo engaño. Y es el mismo engaño que nos pasa a nosotros siempre. No, lo que pasa es que Dios no ha respondido a tu oración porque todavía hay pecado en tu vida. Pero la mujer que fue hallada en adulterio, porque dice que en el acto del adulterio, o sea, estaba ahí cerrándole el ojo a quizás quién, ¿cierto? Entonces, en el acto del adulterio, y que la llevaron a Jesús, Él dijo, yo no te juzgo, ellos no te juzgan, yo tampoco,
vete y no peques más. Santiago dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y pida oración, ¿cierto? Y el enfermo se recuperará. Dice, y si hubiere cometido pecado, le será. O sea, ¿por tu pecado tú no eres sanado? Eso dice Santiago. ¿Y cuántas veces nos han enseñado eso? Otro evangelio. No, lo que pasa es que lo que tú tienes no es suficiente. Yo también he caído en la misma trampa. Sigue funcionando exactamente igual. ¿Por qué nosotros no podemos ignorar las artimañas de nuestro enemigo? ¿Por qué? Porque las sigue usando. ¿Por qué? Porque le siguen dando resultados. Si no te agarró por aquí, te trata de agarrar por acá. ¿Alguien vio alguna vez la película del abogado del diablo? Sí. Es muy clarificadora en eso. Si no, trató por aquí, ¿cierto? Entonces ellos pensaron, nos dimos cuenta, nos libraron. ¿Y qué hizo? Los aduló un poquito. Y ya, cayeron por el otro lado. Eso hace, él busca. Por eso diablo es uno que golpea hasta entrar. Entonces, golpea por aquí, no, pero va por el otro lado. Entonces te va a hablar al oído de otra forma, tergiversando lo que Dios ha dicho. Entonces, dice 3 cosas este verso acerca de este evangelio diferente. En primer lugar, se trata de un evangelio ilegítimo. O sea, ¿por qué es ilegítimo? Porque hay uno solo. Y este no es. ¿Cierto? En segundo lugar, dice, no es bueno para nada más que problema. ¿Por qué? Porque dice, os perturban. Dice, los confunden. ¿Ha visto alguna vez usted una persona confundida que no tenga problema? ¿Quiénes son los que no tienen problema? Los que están claros en algo. Los que están enfocados en algo. Pero el que está confundido tiene problemas. Entonces, además de eso, este segundo evangelio produce problemas. Y en tercer lugar, pervierten al legítimo. O sea, hablan mal del que es. Dicen, eso no sirve. Lo que ustedes les enseñaron no es correcto porque tienen que hacer esto otro. Pablo no les dio toda la verdad. Dios no le dio toda la verdad a Pablo. A los que le dio en realidad toda la verdad es a nosotros, los judíos. Entonces ustedes, para ser completos, porque lo que pasa es que Pablo no les dijo toda la verdad para que siempre estén bajo nosotros. Ese es el discurso, ¿cierto? Siempre van a saber menos que nosotros si es que no hacen esto. Entonces, en el fondo, lo que los judaizantes vienen a decir, estás incompleto. La obra o el evangelio que te contaron le falta una parte. Y esa parte te la venimos a decir nosotros. Ahora, yo estudié en una escuela, no sé si esto lo hablé con ustedes o en las clases que hago los fines de semana, pero yo estudié en una escuela en que mucha gente venía, escuchaba la palabra, se emocionaba con la palabra, incluso alcanzaba así como a correr un poco con la palabra, pero como no había una raíz fuerte en ellos, como que ya pasaba un tiempo y la cosa se empezaba como a mezclar. Y finalmente muchos la desecharon. Entonces yo siempre vi este detalle. Dije, lo que pasa es que en Chile no hay iglesias que enseñen la palabra como corresponde. Entonces, como no hay una iglesia o no hay iglesias que enseñen la palabra, una doctrina fuerte, lo demás se diluye con el tiempo. Porque nosotros somos muy dados a olvidar.
¿Ha visto? A veces usted en la mañana se levanta y se mira al espejo y ya se arregla, qué sé yo, sale y después pasan ciertas horas y usted dice, ¿estaré bien? O me puse, a veces a mí se me olvida hasta los aros que me he puesto. Si me puse aro o no me puse aro. Yo soy orejoncita, entonces si yo no me pongo aro, mi oreja se ve más grande. Los aros ayudan a que se centren en los aros, ¿ya? Entonces, digo, ¿me puse aro o no me puse aros? Entonces, ¿qué hago? Espejo de nuevo. ¿No les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, tienen recuerdos de algo que les dijeron, pero que después con el tiempo se empieza como a nublar ese recuerdo? Y como que ya después ya no es tan claro todo eso que dijeron. Bueno, los seres humanos somos dados a eso. Entonces, por eso que Dios nos dice que constantemente tenemos que estar atentos y que hay ciertas enseñanzas que es bueno que se repitan porque es seguro para nosotros, ¿ya? Entonces, este evangelio, al parecer a los Gálatas, como que se diluyó. Y cuando le hablaban estos otros, que como dijimos delante, ¿cierto?, los confundieron o les embolaron la perdiz, entonces lo otro ya no fue tan claro. Entonces finalmente terminaron cediendo. Por eso que nosotros debemos mantenernos siempre enfocados. ¿Qué fue lo que...? Muchas veces las personas no recuerdan lo que Dios les habló. Yo conozco un pastor. Yo estaba ahí cuando el Señor le habló y le dijo, van a venir falsos apóstoles a ti y la señal va a ser esta. Y cuando tú veas esta señal, tú vas a saber que son los falsos. Y el Señor te dice, aléjate de ellos. Pasaron los años. ¿Y saben qué pasó? Llegaron los falsos apóstoles y yo me enteré. Y yo dije, ahora Él les va a decir, no, porque esta es la señal de los falsos apóstoles. ¿Y saben qué hizo Él? Se asoció con ellos. Y yo dije así como, ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Dios habló a tu corazón? A veces lo confirma a través de alguna manifestación del Espíritu Santo. ¿Pero qué fue lo que Dios habló a tu corazón? Mantente firme en eso. Y no dejes que eso se diluya o que se ponga nublado, sino que mantente cada cierto tiempo leyéndolo. Yo lo que el Señor nos habla, yo lo escribo. Lo que nos habla en oración, yo lo escribo. Y después, cada cierto tiempo, reviso para atrás. Y digo, ¿verdad que el Señor me dijo esto? Ahora lo entiendo mucho mejor, a veces. Pasa el tiempo y lo entiendo mucho mejor. Pero tienes que prestar atención a las cosas que son realmente importantes. Si yo, o es como, a veces, por ejemplo, una vez a mí Dios me habló, viene tal cosa sobre ti, tú mantente firme y esto va a pasar. No les puedo decir todos los detalles, porque si no voy a estar aquí hasta mañana, ¿cierto? Entonces, cuando estaba en el medio del asunto, recordé, el Señor me dijo que esto venía. ¿Qué tengo que hacer yo en ese momento? ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Estar firme. Señor, no voy a tomar decisiones motivadas por esto, yo voy a mantenerme en lo que tú me hablaste. Y luego, esto pasó. Ok. Y a veces nos cuesta. Yo a veces veo que Dios le advierte o que te anima en ciertas cosas. Dice, no importa que pase esto o aquello, tú mantente allí y fácilmente nos olvidamos. Fácilmente a veces somos seducidos por otras cosas. No somos seducidos por personalidades. Más que a veces siguiera al Espíritu Santo. Hay personalidades que, wow, nos deslumbran. Pero ¿qué dice Dios al respecto? A lo mejor los judaizantes tenían carisma.
y eran elocuentes. Y ¿cómo decimos en Chile? Tienen labia, ¿cierto? Entonces, tienen el don de la palabra. Entonces, eran elocuentes. Hablaban a lo mejor bonito, a lo mejor de presencia, eran agradables. Entonces, ya con eso ellos pusieron atención. A lo mejor eran feos, pero la forma en que hablaban. ¿Cómo los sedujeron? ¿Por qué pienso eso? Porque Satanás siempre usa lo externo. Una vez hablé con una persona que se fue de la iglesia hace mucho tiempo ya, y esta persona me dijo que uno de los motivos por los cuales se había ido era porque yo no me vestía a la moda. Y yo quedé así como, ¿y eso es relevante? O sea, si yo fuese una de Efesio, lleno del Espíritu Santo, predicando con poder, ¿no importa eso? ¿Qué importa? Si es bonito, feo, si se viste a la moda, si no se viste a la moda, si es agradable a tus ojos o no. ¿Qué sigues? Bueno, eso me demostró que es lo que estaba siguiendo, ¿cierto? Pero de repente nos encontramos con ese tipo de cosas. No, yo no voy a esta iglesia porque, no sé, pues muy pobre. Nos dijeron una vez a alguien. Dijo, sí, este lugar es pobre, pero tiene un buen espíritu. Y nosotros así como recién habíamos terminado de ampliar y todo, y estábamos súper felices. Y era así como somos pobres. A los ojos de esa persona. Entonces era así como, oh, ¿cierto? Entonces, ¿saben qué? Hay gente que nos ha dicho, me encanta la iglesia, pero queda tan lejos. Pero sí pueden ir a su trabajo 1 hora y media a otro lado. Pero no son capaces de venir a escuchar la palabra a 40 minutos de su casa. Porque ni siquiera es gente que no tiene auto. Es gente que tiene cómo moverse. Y yo me admiro de gente que no tiene auto, que viene de Quilicura, que viene de Colina, que viene de diferentes lugares a escuchar la palabra y digo, wow. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, cuando Pablo habla de este otro evangelio, un evangelio diferente, no es que sea otro, no es que es otro, o sea, existe la posibilidad de que haya otro, sino que no lo es de manera absoluta. O sea, no hay otro, no hay otra forma, no hay otro mensaje, no hay otra forma de decirlo. Es como que ellos hubiesen dicho, Pablo tiene su verdad y nosotros tenemos nuestra verdad. Él tiene su evangelio y nosotros tenemos nuestro. Pablo rechaza totalmente la idea de que su mensaje es un evangelio legítimo, pero alternativo. Él lo ve como lo ve el Señor. Este es el evangelio. Es como, a mí me admira Jesús, no dijo, yo les voy a hablar de una verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces eso derriba cualquier cosa. No, si todos los caminos llegan a Roma. No, es el camino. No, es que toda la verdad, no, es la verdad. La única forma de que tengamos la vida de Dios y que vivamos y que disfrutemos, gustemos de eso, es como alguna vez le ha pasado a usted que siempre ha comido como algo bueno, pero a lo mejor no tan, quiero usar otra palabra, exclusivo, como no tan, como gourmet, por decir así. Y usted en alguna oportunidad tiene la oportunidad de probar este plato exquisito, quizás con una carne que es mucho mejor, y usted dice, wow, me encantaría comer esto siempre. Entonces ahora que prueba el otro plato que antes le parecía rico, empieza a decir, pero no es tan bueno como el otro.
No es tan bueno como este otro. A veces a mí me pasa con los jugos. Entonces, a mí me gustan los jugos más que las bebidas. Entonces, a veces yo pruebo y digo, sí, está bueno. Pero cuando he probado uno rico, dice, pero no es tan bueno como el de allá. Y lo empieza a comparar. Bueno, la verdad es una. Y cuando tú gustas esa verdad, cuando tú un poco de esa vida que hay en él, tú la vives, tú tienes una experiencia con eso, tú no la quieres soltar nunca más, porque tú quieres gustar de eso siempre. Siempre quieres pasar allí. Entonces hay gente que dice, ¿por qué ustedes son tan fanáticos? Es que tú no has probado esto. Perdóname, pero siempre te han dado sucedáneo. Pero mira, prueba esto que es de real, ¿cierto? Entonces, este es de verdad, de verdad. Este es el original. Los otros son todas copias. Prueba el original. Y tú saboreas el original y tú quedas con eso ahí. ¡Wow! Era verdad. El original era el mejor. Entonces tú ya no quieres probar otro. Por eso Pablo se sorprende. Que estos Gálatas, ¿cómo decirlo bonito? Para que no quede más, ¿cómo decirlo bonito? Sin que sea tan ofensivo, pero de repente no hay otra palabra. Gálatas estúpidos, insensatos, necios, tontos, dicen algunas de las versiones. ¿Cómo? Nosotros le habríamos dicho burros, ¿cierto? Que tuviste lo mejor. Es como un perro que tú le muestras un filete y empieza a comer el filete y tú le muestras el hueso y lo tiras para allá y vuelve al hueso. Y tú dices, ¿pero cómo? Si el otro es filete. Eso es lo que está sucediendo. No hay otro evangelio. Pero finalmente, o Pablo dice, no es que Pablo esté defendiendo su idea frente a la idea de otros, sino que Pablo, ¿por qué es tan apasionado? Porque él está defendiendo su defensa del Evangelio de Jesucristo. Es la defensa de la verdad. Por eso es tan apasionado y por eso a lo mejor salen estas palabras necio, tonto, estúpido. ¿Qué dije lo otro que decía? Insensato. No he leído ninguna versión que diga eso, pero lo he pensado. Lo he pensado de esa forma. Pero ¿por qué alguien iba a querer pervertir este evangelio? ¿Por qué nos cuesta entender que quieran pervertir este evangelio? ¿Saben por qué? Porque el evangelio puro ofende tu orgullo. Porque te deja fuera. Porque Dios hizo el camino, Dios hizo todo para ti. ¿Y dónde quedo yo? No hagas nada. ¿Se acuerdan cuando estaba Abraham? Y Dios le dijo que partiera los animales, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Abraham? Cayó en un profundo sueño. O sea, estuvo esperando todo el rato. Y cuando estaba aconteciendo lo más importante de lo más importante, Dios lo dejó fuera. Le dijo, tú estás presente en este pacto, pero quédate ahí, no hagas nada, ni digas nada. ¿Y quién se paseó sobre las piezas de los animales? Dios, no Abraham. Abraham fue partícipe de ese pacto, pero Abraham estaba durmiendo. ¿No se habrían ofendido ustedes con Dios? Pero pucha, ¿cómo? Si hiciste pacto conmigo. Y yo no me enteré. Yo no estuve ahí. No tenías que hacer nada. Y para que no fuera a meter las patas, duerme. Descansa.
en lo que Dios está haciendo. Y no preguntes, ¿y por qué? ¿Cierto? Porque lo más probable es que nosotros lo hubiésemos echado a perder con nuestras... ¿Has visto lo que sucede en nuestro país? Están tratando de... yo no digo que eso sea malo, pero están tratando de arreglar leyes con gente incompetente, que la está tratando de arreglar y en el fondo lo está echando a perder más. Y es como, quieren ser específicos en cosas y es como que tratan están tratando de atrapar a un elefante que no se les arranque, pero los ratones corren por todas partes. Entonces están tratando de arreglar cosas y no lo... ¿Por qué? Porque están solamente confiando en sus propias capacidades y no quieren confiar en las capacidades de otros porque a lo mejor no cumplen los requisitos que ellos estiman que deben cumplir. Y eso es necio. Porque tú debes tener a los más competentes. Abraham, en ese momento del pacto, ¿quién era el más competente? Dios. Entonces, que hable el más sabio. Dios es más sabio. Entonces, Abraham duerme, nosotros caminamos entre las piezas. Tú descansas, nos dejas fuera. Por eso es ofensivo, porque nosotros siempre queremos hacer algo, es nuestra naturaleza. Por eso que cuando esta idea de hacer algo fue presentada a Eva, ella inmediatamente la tomó. Dijo, sí, ¿tengo que comer la fruta? Como la fruta. Y sí, todavía nos pasa. Andamos comiendo frutas. Vamos a 1 Corintios 15. Verso del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. A los corintios, a los carnales, ¿ya? Tengan eso en mente. Comparen Corintios, Gálatas, ¿ok? Entonces, en el cual también perseveráis con toda su carnalidad. Pero perseveraban en lo que Pablo le había enseñado. Sus errores eran otros. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo, ese es el evangelio. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Para que tú no tengas que morir por tus pecados, para que tú no tengas que ser sepultado, para que tú puedas vivir una nueva vida en Él. Entonces, Pablo es apasionado. Es que no hay otro evangelio, no hay otra forma, no hay nada que agregar. Esto es simple, según las Escrituras. Siempre esto va a ofender nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tratar de ser bueno delante de Dios por sus propias fuerzas. Siempre nos enseñaron así, ¿o no? No, tú tienes que ser bueno para que Dios te recompense, tú tienes que hacer esto para que Dios... Y crecimos de esa forma y creíamos que eso era lo correcto. O, no, esta persona fue tan buena que se ganó un pedacito del cielo, debe estar con el Señor.
O por lo menos, como nos dijeron también alguna vez, va a pasar menos tiempo en el purgatorio. Si es que hubiese purgatorio, ¿cierto? Pero no hay. Entonces, no, Pablo está diciendo, no hay nada que dependa de nosotros. ¿Cuál es nuestra única participación en este hecho? ¿Cuál es nuestro punto aquí? ¿Cuál es nuestro ticket que Dios nos dio? Haber creído. Eso es todo. Y ese es el único ticket, o es lo único que nos va a servir durante toda nuestra vida cristiana. Creer. Eso es todo. Lo demás, todas las otras cosas que nosotros hacemos y creemos que Dios las toma en cuenta para la salvación y para alcanzar las promesas que Dios tiene, no sirven de nada. Ahora, no me malentiendan, Pablo habla de la conducta de los creyentes, pero eso no tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra relación horizontal. Y tiene que ver con que nosotros nos desarrollemos en este camino de creyentes, en el sentido de alcanzar nuestro llamado, nos preparamos, qué sé yo, y aprendemos muchas cosas, no solamente la palabra, ¿cierto? Aprendemos cómo tratar con personas que piensen diferente a nosotros, cómo solucionar problemas, cómo enfrentar desafíos. Aprendemos muchas cosas, ¿cierto? Entonces, no es que, ya, bueno, si no hago nada. No, porque si no nos quedaríamos en nuestra casa y es suficiente. Pero Dios nos da consejos a través de Pablo. O a través de la Escritura, no dejes de congregarte. No sé, esta es la forma en que debes conducirte. ¿Cierto? Entonces, no pienses de esta manera de tus hermanos. Ayúdalos. Entonces, si descansamos en que lo que yo haga no es suficiente y necesito un Salvador, entonces puedo descansar si Dios me dice, la obra de ese Salvador fue buena, fue correcta y fue completa. No quedó nada pendiente entre tú y yo. Todo fue solucionado. Ahora, el Evangelio también ofende la sabiduría. ¿Por qué? Porque muchos consideran que es tonto que Jesús haya muerto en la cruz. Porque no lo entienden. Entonces, ¿por qué adoran a alguien que a la vista humana se ve un perdedor? Porque no se ve a un guerrero, ¿cierto? Y que ganó las batallas y que subió triunfante con su espada al cielo. Adoramos a uno que está muerto en la cruz, a ojos del mundo, que murió siendo inocente y que nadie lo pudo rescatar de esa cruz. Ni él mismo, con todos los milagros que hacía, no se bajó. ¿No fue eso lo que le decían a Jesús? Tú que ayudaste a tanto, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Entonces, para una persona que no conoce esto, es tonto. No tiene sentido para ellos, porque no es la sabiduría humana. Ahora, también ofende nuestro conocimiento, porque se nos enseña que debemos creer en algo que va en contra de la ciencia y de la sabiduría humana en ese sentido, de la inteligencia del ser humano. No me vas a decir que crees que los muertos resucitan. No me vas a decir que crees que hay vida después de esta vida. No, eso es para los insulsos, eso es para los ignorantes, eso es para los simples. Es una forma bonita de decir tontos, ¿ya? Eso es para los simples.
¿Nunca le han dicho eso a ustedes? Oye, yo te creía más inteligente. ¿Y vas a la iglesia? ¿Nunca le han dicho así? A mí sí. Es como, dice, soy creyente y te miran al tiro como que bajaste categorías. Y aunque tengas un máster, un doctorado, lo que sea, inmediatamente caes. Es como, algo en el cerebro le debe fallar. O a lo mejor no ha hecho este curso y no lo entendió bien. Porque es ofensivo para la sabiduría o el conocimiento científico del ser humano que un hombre muerto, que murió como un simple, creamos que resucitó y que ahora tiene un cuerpo glorioso y que no murió otra vez, que está vivo. Y esas tres cosas son las que siempre el Evangelio es peleado. Siempre vamos a ser confrontados porque creemos que nuestro Salvador es suficiente, su sacrificio fue suficiente, que Él murió en la cruz, Él dio su grito de victoria y que a pesar de que trataron de tergiversar esta verdad, Él murió, pero resucitó y está vivo. Amén. ¿Cierto? Alabado sea Dios. Esa es nuestra verdad.